Bueno, el asalto sucedió el 24 de diciembre. Yo venía saliendo de casa de unos amigos donde había ido a pasar la noche a comer, ¿no? Y iba regresando sobre las 11 y tal. eh, Me disponía a ir para La Habana, estaba esperando un transporte. Y sobre esa hora, 11 y pico, 12, me encuentro una persona en la parada que me pide para encender y tiene unas palabras conmigo. Nos ponemos a conversar un poco ahí en la parada, un muchacho bastante joven. Y luego de estar conversando un tiempo, como que no sé, destinamos un banco de un parque que había para sentarnos a conversar un poco más. Entonces, los sucesos como tal fueron el 24 de diciembre, casi 25, sobre las 12 y tanto fue que se dieron los hechos. Bueno, inicialmente déjame decirte que yo tenía la predisposición de la fecha, una fecha complicada, 24 de diciembre, una hora complicada, rondando las 12 de la noche. Sin embargo, el muchacho me transmitió confianza. Todos esos reflejos que yo tenía inicialmente de buenos peligrosos, todos él los fue pasando, ¿entiendes? No tenía como que acercamientos que te pudieran a ti causar una mala impresión, era respetuoso, nunca estableció intenciones maliciosas, todo lo contrario, era como una persona que se dejaba llevar. Entonces hasta ese punto él te llevaba a esa zona donde tú mismo podías establecer el control. Tú sabes, y eso para uno es importante. Cuando uno se siente manipulado, dominado, es cuando uno siente el peligro. Entonces, en ese sentido, es una gente que supo hacerlo. Estuvimos alrededor de 2 horas conversando, 2 horas donde él me aconsejó con problemas que yo tenía en mi vida, donde yo lo aconsejé con problemas que tenía él. Y poco a poco él me fue dejando ver también que tenía otras intenciones. Otras intenciones, estamos hablando desde el punto de vista sexual. No fueron nunca pronunciadas, pero siempre las dejó ver como que quizás era posible que existiera algo, ¿no? Y en ese punto, ya cuando llevábamos 2 horas y tanto, la conversación se tornó un poco más caliente, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y estábamos dispuestos a establecer algún tipo de encuentro sexual, aunque fuera, vamos a decir, superficial, ¿no? Entonces, cuando estábamos acercándonos, cuando estábamos teniendo algunas caricias y tal, él me dice que él no ha tenido experiencias homosexuales y que él necesitaba algún tipo de ayuda, como pudiera ser un video pornográfico, para lograr la excitación, ¿no? Ya habíamos estado viendo videos en el teléfono, en YouTube, en mi teléfono, de muchas otras cosas, de canciones y tal, y yo no vi el peligro, ¿no? Entonces yo digo, bueno, e incluso en un momento recuerdo que me contrarió, dije, ¿por qué tengo que ponerte un video pornográfico? Y él me dice, entiéndeme a mí, es mi primera vez. Y tratando de ser un poco comprensivo, fue cuando le di el teléfono. Te digo, eran las 2 y tanto de la madrugada, le di el teléfono y cuando me acerco un poco a él, que me agacho, tú sabes, para establecer quizás un contacto más cercano, es donde él me da las 2 puñaladas y se va corriendo con el teléfono. Sí, el sistema establece cuando llega alguien con una herida de este tipo a los policlínicos, los mismos doctores tienen que llamar a las autoridades. Entonces, estando ahí, no sé, sobre los 15 minutos de yo haber llegado, viene un primer policía que es quien toma la denuncia y tal. Y una vez que estaban en el hospital, en el Miguel Enrique, es que llegan como tal los investigadores y hacen un perfil más amplio, toman un poco más de datos. Ese día yo regreso a mi casa sobre las 7, 6, 7 de la mañana y, y sobre el mediodía ya viene una perito con otra investigadora a hacer ya un trabajo más profundo, me llevan al Departamento Técnico de Investigaciones a la Mar, ahí hacemos un retrato hablado y toman una serie de datos más profundos sobre la denuncia. Bueno, el asalto sucedió el 24 de diciembre. Yo venía saliendo de casa de unos amigos donde había ido a pasar la noche a comer, ¿no? Y iba regresando sobre las 11 y tal. Me disponía a ir para La Habana, estaba esperando un transporte. Y sobre esa hora, 11 y pico, 12, me encuentro una persona en la parada que me pide para encender
y tiene unas palabras conmigo, nos ponemos a conversar un poco ahí en la parada, un muchacho bastante joven, y luego de estar conversando un tiempo, como que no sé, destinamos un banco de un parque que había para sentarnos a conversar un poco más. Entonces, los sucesos como tal fueron el 24 de diciembre, casi 25, sobre las 12 y tanto fue que se dieron los hechos. Bueno, inicialmente déjame decirte que yo tenía la predisposición de la fecha, una fecha complicada, 24 de diciembre, una hora complicada, rondando las 12 de la noche. Sin embargo, el muchacho me transmitió confianza. Todos esos reflejos que yo tenía inicialmente de buenos peligrosos, todos él los fue pasando, ¿entiendes? No tenía como que acercamientos que te pudieran a ti causar una mala impresión, era respetuoso, nunca estableció intenciones maliciosas, todo lo contrario, era como una persona que se dejaba llevar. Entonces hasta ese punto él te llevaba a esa zona donde tú mismo podías establecer el control. Tú sabes, y eso para uno es importante. Cuando uno se siente manipulado, dominado, es cuando uno siente el peligro. Entonces, en ese sentido, es una gente que supo hacerlo. Estuvimos alrededor de 2 horas conversando. 2 horas donde él me aconsejó con problemas que yo tenía en mi vida, donde yo lo aconsejé con problemas que tenía él. Y poco a poco él me fue dejando ver también que tenía otras intenciones. Otras intenciones, estamos hablando desde el punto de vista sexual. No fueron nunca pronunciadas, pero siempre las dejó ver como que quizás era posible que existiera algo, ¿no? Y en ese punto, ya cuando llevábamos 2 horas y tanto, la conversación se tornó un poco más caliente, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y estábamos dispuestos a establecer algún tipo de encuentro sexual, aunque fuera, vamos a decir, superficial, ¿no? Entonces, cuando estábamos acercándonos, cuando estábamos teniendo algunas caricias y tal, él me dice que él no ha tenido experiencias homosexuales y que él necesitaba algún tipo de ayuda, como pudiera ser un video pornográfico, para lograr la excitación, ¿no? Ya habíamos estado viendo videos en el teléfono, en YouTube, en mi teléfono, de muchas otras cosas, de canciones y tal, y yo no vi el peligro, ¿no? Entonces yo digo, bueno, e incluso en un momento recuerdo que me contrarió, dije, ¿por qué tengo que ponerte un video pornográfico? Y él me dice, entiéndeme a mí, es mi primera vez. Y tratando de ser un poco comprensivo, fue cuando le di el teléfono. Te digo, eran las 2 y tanto de la madrugada, le di el teléfono y cuando me acerco un poco a él, que me agacho, tú sabes, para establecer quizás un contacto más cercano, es donde él me da las 2 puñaladas y se va corriendo con el teléfono. Sí, el sistema establece cuando llega alguien con una herida de este tipo a los policlínicos, los mismos doctores tienen que llamar a las autoridades. Entonces, estando ahí, no sé, sobre los 15 minutos de yo haber llegado, viene un primer policía que es quien toma la denuncia y tal. Y una vez que estaba en el hospital, en el Miguel Enrique, es que llegan como tal los investigadores y hacen un perfil más amplio, toman un poco más de datos. Ese día yo regreso a mi casa sobre las 6, 7 de la mañana y sobre el mediodía ya viene una perito con otra investigadora a hacer ya un trabajo más profundo, me llevan al Departamento Técnico de Investigaciones a la Mar, ahí hacemos un retrato hablado y toman una serie de datos más profundos sobre la denuncia.